Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Allbyte y este es el episodio número 6 de nuestro curso de diseño de sonido. Ya vimos algunas de las características más importantes, vimos la amplitud, vimos la frecuencia, vimos la fase y vimos el timbre. Ahora nos hace falta una última característica y esto es la imagen estéreo. ¿Qué significa? El sonido, al ser una onda, está rebotando en todas partes. Nosotros lo escuchamos porque las ondas llegan a nuestros oídos, pero esas ondas también rebotan en todo lo que tenemos alrededor. Y cuando rebotan en las superficies y llegan a nuestros oídos, pues también contribuyen al sonido. Y eso, pues nuestro cerebro nos permite identificar en dónde estamos. El cerebro es bastante increíble en ese aspecto y sabiendo cómo se está comportando una onda, dependiendo de dónde hizo una reflexión, dónde rebotó, qué frecuencias están llegando, cuáles no, nos permite crearnos una imagen virtual del lugar en el que estamos. Si alguien llega caminando detrás de ti, tú puedes saber que está detrás de ti precisamente porque tu cerebro lo está interpretando. Si alguien llega y te habla por tu lado derecho, tú sabes que está precisamente de ese lado. Tu cerebro hace todos esos cálculos por ti. Y pues bueno, esa es una característica del sonido. Este espacio virtual, donde se puede ubicar en el espacio estéreo. Está atrás de ti, a la izquierda, a la derecha, está arriba, está a la distancia, está en un lugar cerrado, un lugar abierto. Todas estas clases de cosas son las que conforman la imagen estéreo. En audio existen dos opciones, que algo sea monofónico, es decir, una sola voz, que todo esté al centro, y está el estéreo, que es decir, vamos a poder escuchar en un canal izquierdo y derecho, tal y como tenemos nuestros oídos. Así que esa es la primera cualidad de la imagen estéreo, el panorama. El panorama nos va a decir si algo viene de un lado izquierdo, o del otro lado derecho. Y no tiene por qué ser fijo, puede viajar de un oído al otro. Aquí les recomiendo que utilicen audífonos para poder escuchar este efecto. Pero no es lo único que contribuye a la imagen estéreo. Para eso también tenemos otras herramientas, como por ejemplo este. Esto lo que va a hacer es que nos permite crear una diferencia entre la onda llegando al oído izquierdo y derecho. La onda no va a llegar exactamente al mismo tiempo. Va a haber una pequeñísima diferencia en cuestión de milisegundos y eso nos va a hacer que también percibamos el sonido como más grande o a nuestro alrededor. Así suena normal y así suena en estéreo. Uno, digamos que se siente o se percibe como si lo tuviéramos enfrente y este está como a nuestro alrededor. Así que esta es otra de las herramientas y luego tenemos esta otra muy importante que se llama reverberación. La reverberación lo vamos a ver más adelante, pero básicamente es todo ese carácter que adquiere un sonido dependiendo del lugar donde lo estamos escuchando. Así que no va a ser lo mismo si escuchamos un sonido en un cuarto pequeño o si lo escuchamos en un cuarto grande. No es lo mismo si el sonido lo tenemos cerca y hay poca reverberación, a que si el sonido está lejos y no lo distinguimos claramente. Así que la reverberación es otra característica bastante importante que nos va a permitir que el sonido tenga esa dimensión espacial, que podamos definirlo que está en un lugar virtual, una imagen estéreo. Es importante conocer esta característica del sonido, pues cuando estemos diseñando audio tenemos que pensar en el lugar donde se va a estar ejecutando ese sonido. No es lo mismo que si vamos a hacer un sonido para que se escuche, digamos, en un submarino, a que si estamos diseñando un sonido para que se escuche dentro de la cocina. Todas estas cosas nos van a permitir que el sonido no suene seco o artificial, sino que lo podamos percibir como que está en un lugar real, en este espacio virtual que nosotros estamos construyendo para el sonido. Y básicamente eso es todo lo que les quería mostrar en este video, que entiendan cuál es la imagen estéreo y que pues su importancia
nos va a permitir que diseñemos sonidos acordes a lo que nosotros necesitamos. Si van a ser sonidos de espacio pequeño, si van a ser sonidos que queremos que suenen alrededor, o van a ser a lo mejor sonidos que queremos que estén muy presentes, todo esto la imagen estéreo nos va a ayudar. Si te gustó este video, no olvides dejarme un comentario, un like, para que me ayude a seguir creciendo y más puedan llegar a tomar este curso. También te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos episodios. Todas mis redes sociales están aquí abajo en la descripción y nos vemos en la próxima.